había más niños que adultos. Íbamos a ser catalogados como iglesia numerosa, una familia numerosa, iglesia numerosa de la cantidad de niños que había. Damos gracias a Dios porque los niños son la generación de nuevo. Y no hay cosa que le guste más a un niño que recibir regalos, ¿sí o no? A los adultos también, ¿verdad? Qué bueno es cuando a uno lo sorprende con un regalo. No me mire con esos ojos que no lo voy a sorprender. Es que estoy diciendo esto y empiezan los ojos de nuestro hermano Giovanni, que es su cumpleaños hoy, lamentablemente. Pero si pensáramos en un regalo para esta congregación hoy, que estamos celebrando el tiempo de cumpleaños de la iglesia, yo creo que si a mí me dieran la oportunidad, y de eso quiero hablar hoy, de lo que pediría como un regalo para esta congregación sería el avivamiento. Pero el avivamiento según Dios, no el avivamiento según lo que nosotros queremos. Por ende le voy a pedir a mis hermanos que en este tiempo de gimnasia bíblica, es decir, que nos levantamos y nos sentamos, y nos levantamos y nos sentamos, usted viene a la iglesia a hacer gimnasia espiritual y gimnasia bíblica, nos pongamos de pie y busquemos Ezequiel 37. Ezequiel 37, una porción que estoy seguro que todos hemos escuchado más de una vez, que la conocemos de memoria y que en muchas oportunidades ha sido estudiada por todos mis hermanos que están aquí hoy. Ezequiel 37, y voy a leer, si me permiten mis hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Hay una lectura rápida porque hoy tendremos un programa especial. De hecho, estamos teniendo un programa especial. Si se dan cuenta, hoy ha habido ciertos cambios. Bueno, así es como trabaja el Espíritu de Dios. Dice así la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bendito Dios, venimos delante de ti en el nombre del Cordero de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene la llave. Cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él cierra, nadie abre. El único en el cual están escondidos todos los
sabiduría y del conocimiento. El único que es el primero y el último. El único que gobierna sobre todo, porque así ha placido al Padre. El único que es Dios eterno, que es príncipe de paz. Venimos a pedirte, mi Dios, en la unidad de tu Santo Espíritu, que hoy, Señor, tu Padre, tome control de nuestra mente, de nuestra lengua, de nuestros pensamientos, Señor. Que lo que digamos aquí hoy, Padre, que lo que hablemos, mi Dios, sea para edificar tu nombre, para glorificar tu reino y para expandir la obra a la cual tú nos has llamado, Señor. Pedimos, Señor, que las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los hermanos. En el año 1949, cuando ya la Segunda Guerra Mundial había tenido 5 años de terminada, había en un pequeño pueblo del norte de las Islas Hébridas, unas islas que están situadas en la parte norte de Gran Bretaña. Unas islas que al día de hoy tienen 29.000 habitantes en total. Mucho menos habitantes que Tudela, ¿verdad? Tudela, que la comparamos a estas islas, Tudela tenemos 40.000, 39.000, 38.000. Aquí yo tenía en toda la isla 29.000. Y había una iglesia de esas iglesias en estas islas, una iglesia de piedra, con sus techos de musgo. ¿Saben lo que es el musgo? Con sus techos de musgo y de barro. Y adentro había un reverendo. Este reverendo tenía un gran peso en su corazón, que hubiese un avivamiento en su iglesia. Los jóvenes brillaban por su ausencia. Los hombres metidos en los bares. Pero en ese pueblo habían 2 ancianas. Cristina se llamaba una y la otra se llamaba, no se llamaba Rosa, que la veo allí, me veo allí aquella que no congraciándose, que no son ancianas en años, pero aquellas tenían 84 años. Habían 2 ancianas, Cristina se llamaba una y Maggie se llamaba la otra. Una era absolutamente ciega, la otra no podía moverse a causa de una gran artritis en su cuerpo. Pero ellas, a pesar de que no podían ir a la congregación, tenían en su pensamiento orar por un avivamiento. Y oraban mañana, tarde y noche por un avivamiento. Un avivamiento no es lo que algunas veces nosotros pensamos, mis hermanos. Un momento de emoción. Un momento en que sentimos el poder del Espíritu Santo. No, un avivamiento es algo mucho más profundo que eso. Un avivamiento es algo que usted y yo sabemos que lo tenemos, sabemos que lo recibimos, pero no tenemos manera de explicarlo. Y aquellas 2 mujeres oraban insistentemente para pedir un avivamiento. Aquel avivamiento que vino en la época apostólica, aquel avivamiento que sacudió el reino antiguo de Roma y que transformó a unos discípulos que habían estado corriendo cuando vieron que habían llevado preso al Señor Jesucristo, habían salido todos corriendo. Los transformó en unos verdaderos mártires. Un avivamiento que hizo que 120 personas, cuando sintieron el poder del Espíritu Santo, en vez de quedarse en el aposento alto, como muchos de nosotros nos quedamos en nuestras congregaciones cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, ellos hicieron lo contrario, ellos fueron a la calle a predicar. Un avivamiento que hizo que la iglesia antigua creciera de tal manera que habían 70 iglesias establecidas 20 años después. Un avivamiento que hacía que aún a pesar de que las calles de Roma estaban iluminadas por cuerpos de cristianos que habían sido empleados como antorchas, seguían predicando el Evangelio. Un avivamiento como aquel avivamiento apostólico, en lo cual los cristianos se ofrecían voluntariamente a ir al circo romano. No importa
que sufrieran una muerte horrenda con tal de no negar a Dios. Un avivamiento que había hecho trizas totalmente un sistema judío que durante 1500 años había hecho que el pueblo únicamente viviera por la ley y no por el Espíritu. Un avivamiento que había llevado el nombre de Jesucristo a lugares en los cuales no se sabía. Esto era lo que oraban aquellas mujeres. Y un día, en ese momento de oración, dijeron: vamos a traer a un pastor que está allá en la ciudad de Aberdeen, que es la ciudad donde él estaba. Y le mandaron una carta. El pastor, que tenía una agenda muy apretada, recibió la carta y la devolvió y dijo: no puedo ir. Además, no tengo en mi agenda ir a una pequeña aldea. Se llamaba Barbas, pero con V en la segunda. La pequeña aldea. Una aldea que podría tener, si la contáramos ahora, podría tener entre 500 y 600 habitantes. Cuando la mujer recibió la carta, cuando el pastor de la iglesia de Barbas recibió la carta, se la leyó a aquellas dos mujeres. Y aquellas dos mujeres que estaban inflamadas por el Espíritu Santo en su vida, que habían conocido verdaderamente lo que era la unción y la vida de Dios trabajando en su vida. No importa que no pudieran ver, no importa que no pudieran andar, sentían, conocían al Dios verdadero. Dijeron al pastor que le leyó la carta: pastor, una cosa dirá a aquel pastor que está allí. El pastor local se llamaba McCain. Una cosa dirá aquel pastor que está allí en la ciudad de Aberdeen, pero el Señor nos ha dicho, nos ha dado la impresión de que en 10 días ese hombre estará aquí. ¿Y saben lo que hicieron? Empezaron a orar. Y este hombre, el pastor que se llama Duncan Campbell, los que estuvieron en la semana de oración y revisan el material, ahí está esta historia. El pastor Duncan Campbell había formado parte, o estaba formando parte de un gran panel de predicadores en uno de estos eventos, de estas campañas que estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en campañas evangelísticas. ¿Quién no? A ver, ¿quién no ha estado en campañas evangelísticas? ¿Usted no ha estado? ¿Quién ha estado? Levante la mano. Esas campañas evangelísticas en nuestras congregaciones, en las cuales hay diferentes predicadores, hay avivamiento, entre comillas, explicar esto. Y cuando él estaba a punto de comenzar, el pastor habían dos ancianas a 1000 kilómetros de distancia en el año 1949 orando y diciendo: Señor, tú eres Dios. Pero cuando usted ora, usted tiene que decirle a Dios que usted sabe que eres Dios. Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas y tú nos has dicho a nosotros que aquí va a venir alguien a predicar y sabemos que es este hombre. Y dice que cuando este hombre estaba allí, tenía al lado al organizador del evento. Habían seminarios contratados, habían horas de enseñanza bíblica, habían horas de teología, pero el Espíritu Santo vino sobre aquel hombre. Y en buen tudelano le dijo al jefe que tenía al lado: aquí te quedas, yo me voy. Y sin saber a dónde iba, al estilo de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Sal de la tierra de tus padres y de tu parentela, y yo te mostraré a dónde tienes que ir. De esa manera fue aquel hombre y llegó a aquella ciudad de Barbas. Había mandado, sí sabía a dónde iba, pero no sabía lo que le esperaba. Había mandado una carta para decirle: voy a ir allí. Se canceló todo aquello que tenía, todos aquellos compromisos habían sido cancelados. Cuando llegó allí, la habían recibido. Estaban esperando en el puerto. Y dice que una persona se acercó y le dijo: oiga, si usted tuviera la cercanía con Dios que usted dice tener, usted hubiera respondido a la primera de la carta. Este hombre dice que aquello le causó un impacto. Este hombre fue a predicar a una iglesia y cuando llegó a esa iglesia habían algunas promesas
que estaban solicitando de parte de Dios. Y vayan conmigo a Isaías 44, que vamos a ver esas promesas que habían solicitado de parte de Dios. Había 44, 1, 2, 44, 1 y 2. A ver quién nos lee, por favor. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Sí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Y esa era la promesa que ellos estaban esperando, el renuevo de parte de Dios, la bendición de parte de Dios, el verdadero avivamiento de parte de Dios. Y ahora yo quiero mostrarle a mi hermano cómo esta porción que hemos leído, tienen que volver a leerla, de Ezequiel 37, tiene que ver con por qué nosotros no recibimos el avivamiento. Recibimos emoción, recibimos respuesta a nuestras oraciones, recibimos que algunas veces nuestros planes son cumplidos, pero el verdadero avivamiento es de una dimensión tal que yo quiero explicarlo ahora. Cuando el profeta recibe esta revelación, va en el espíritu a un lugar donde hay huesos que, como dice en el versículo 2, están secos en gran manera. Si hablásemos en términos actuales, diríamos que estarían súper, recontra, hiper secos. Lea conmigo, secos en gran manera. ¿Y cuántas veces les pregunto yo a mis hermanos, a mi hermana esta noche, cuántas veces usted en lo íntimo no se siente seco, no se siente seca? Muchas veces usted viene a la congregación y siente que en la congregación no consigue lo que usted necesita. Y se empieza a implantar en su vida lo que dice el versículo 11. Vayan conmigo al versículo 11. Pereció nuestra esperanza y me siento destruida. Se implanta en su vida un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de que todo está perdido. ¿Cuántos de nosotros no pasan años 52, vienen a la congregación y se comen 52 domingos, a los que no faltan ni un domingo? Se comen todas las reuniones de oración de los martes. Los miércoles están allí escuchando el estudio bíblico. Pero finaliza el año, que estamos a punto de finalizar, y usted sigue sintiéndose seco, seca, y añora en aquellas veces en las cuales usted estaba empezando en la vida cristiana. Añora aquella fecha en las cuales el amor de Dios usted lo sentía en su vida, y si en ese momento le hubieran dicho, venga, vamos a desarmar todas las sillas de la iglesia, las ponemos, usted era la primera o el primero que estaba aquí. Pero ¿qué ha pasado? ¿No se ha preguntado usted qué ha pasado en nuestra vida? ¿Por qué tanta desazón? ¿Por qué nos convertimos en unos autómatas? Jeremías capítulo 2 nos da la respuesta. Vayan conmigo a capítulo 2 de Jeremías. El versículo 13 del capítulo 2 de Jeremías dice, y aquí están las consecuencias por las cuales usted a lo largo de su vida cristiana empieza a secarse. Aquí están las consecuencias y las causas por las cuales usted recuerda y añora cuando usted estaba en sus primeros años en la iglesia. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, se olvidaron de mí. Yo ya no soy lo primero. Yo soy simplemente un accesorio más en una vida ritualista en la cual tengo que ir a la iglesia, porque si no, algún anciano o el pastor me va a estar llamando. Pero no solamente pasa eso en la vida nuestra, sino que de manera adicional
que dejamos al que es verdadera fuente de agua viva y empezamos a reemplazarlo con cosas que nosotros mismos vamos construyendo. Dice la Escritura, cavaron para sí cisternas. Ay, hermano, hermana. ¿Cuántas veces no acontece que no hay tiempo para Dios? ¿Cuántas veces no acontece que ven la llamada del pastor, la llamada de un hermano o una hermana y usted no lo acepta? ¿Cuántas veces usted pone primero ver el Facebook o hacer alguna otra cosa antes de pasar un tiempo leyendo la Escritura? Y entonces resulta que tenemos una iglesia que está como aquellos huesos. Somos un montón de huesos secos. Y a veces buscamos para ver si el que tenemos al lado nos puede ayudar. Y resulta que el que tenemos al lado está igual de seco que nosotros. Y miramos a la derecha a ver si podemos echar la mano de algún hermano o alguna hermana que en teoría tiene mucho más años en el Señor. Y nos conseguimos que este hermano y esta hermana posiblemente estén tan secos como estamos nosotros. Pero hay solución. Hay solución para esto. Si fuésemos a la segunda epístola, no la busquen porque se la voy a decir, en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 13, el versículo 5, nos empieza a dar la clave. Cuando usted y yo sentimos, porque no nos engañemos, sentimos que estamos secos. Sentimos que venir a la congregación, orar, leer la Escritura o participar de algún tiempo de la vida congregacional es algo accesorio. Lo primero que tenemos que hacer es lo que nos manda el apóstol Pablo: examinarnos a vosotros mismos para saber si estáis reprobados o no. Dice la segunda epístola de los Corintios en el capítulo 13, el versículo 5. Pero usted no lo puede hacer por usted mismo, porque usted y yo somos malísimos a la hora de juzgarnos. Porque cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ¿saben lo que hacemos? Lo comparamos con el hermano o con la hermana. Dice, tú no sabes la vida que lleva. Ahora, yo sí soy santo. Yo sí soy santo. Pero cuando usted se compara y se examina a la luz del único modelo que tiene que ser el modelo para examinarnos, Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, usted empieza a ver que usted está fallo. Y entonces empiecen a ver qué tenemos que hacer para ir saliendo de ese atolladero. Vayan conmigo de nuevo, por favor, mis hermanos. Lo primero que tiene que hacer usted como individuo y usted como iglesia en conjunto es pedir el verdadero avivamiento que viene de parte de Dios. No hay otro avivamiento. Pero el avivamiento que viene de parte de Dios viene luego de que acontece lo que aconteció en aquella congregación en el año 49. En el año 49, cuando esas dos personas, inclusive con muchos del pueblo en contra, empezaban a orar y a pedir el avivamiento de Dios. Y fue que el pastor empezó a caer un verdadero avivamiento. La gente se convertía, las vidas eran cambiadas, los bares eran cerrados, la gente lloraba y buscaba de Dios, porque en el verdadero avivamiento usted busca de Dios primero que cualquier otra cosa. El año 1732